Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en femenino y plural. Mi nombre es Irene de la Casa, soy directora general de Evercom, agencia creativa de comunicación y marketing, y estoy encantada también de conducir este espacio maravilloso en el que nos gusta traer a mujeres inspiradoras de diferentes ámbitos en los cuales la comunicación, el marketing o la creatividad tienen mucho que decir. Como sabéis, estamos en el ecuador de esta edición del podcast. Hemos tenido a personajes tan ilustres como Manuela Carmena, que arrancó esta segunda edición de En Femenino y Plural. Han pasado también por estos micrófonos mujeres muy vinculadas al mundo del liderazgo y talento femenino como Mercedes Gulich y más recientemente María Blasco y Margarita del Val del mundo de la ciencia. Y hoy tengo el enorme placer de disfrutar hablando de arte con una persona que es una comunicadora y una divulgadora estupenda y que hace que pueda acercarse por fin el arte a la sociedad. Vamos a reflexionar, vamos a intentar hablar con perspectiva de género y seguro que vamos a tener una conversación muy rica que no va a dejar a nadie indiferente. Antes de nada, me gustaría poner en su sitio la historia, ¿no? a una mujer, haciendo un guiño a nuestra invitada de hoy, que fue una creadora y una artista estupenda. Ella tiene un nombre un poco complicado, que luego me va a explicar nuestra protagonista de hoy por qué, que es Sofonisba Anguinsola, y bueno, de ella vamos a conocer algunos datos más. Sofonisba Anguissola fue una pintora italiana renacentista conocida por su talento en una época en la que la producción pictórica estaba dominada por hombres. Nacida en Cremona en el siglo XVI, recibió una educación artística excepcional, algo inusual para una mujer de su tiempo. Su habilidad para captar la psicología de sus modelos y su estilo íntimo le valieron un lugar en la corte de Felipe II de España, donde trabajó como retratista y dama de compañía de la reina Isabel de Valois. Durante su experiencia como pintora en la corte, no firmaba ni recibía dinero por los retratos, y en muchas ocasiones se atribuyó su autoría a otros pintores. La carrera de Anguissola en la corte española es un testimonio de su destreza y determinación en un contexto restrictivo para las mujeres. Sus retratos, que combinan realismo y sensibilidad, influyeron notablemente en el arte de la época. Su independencia y éxito profesional desafiaron las normas de género de su tiempo. Sin embargo, las posibilidades de su expresión artística se vieron coartadas por las distintas prohibiciones impuestas a las mujeres. No pudo estudiar anatomía ni dibujar al natural, pues ellas no tenían permitido observar cuerpos desnudos. Por esta razón, sus propios familiares y ella misma fueron los protagonistas más frecuentes de sus obras. Vivió alrededor de los 90 años y mantuvo una intensa actividad artística hasta el final de su vida. Su legado perdura en instituciones como el Museo del Prado, y su vida y obra no solo destacan por su talento artístico, sino también por su papel pionero como mujer en el mundo del arte. Nuestra invitada de hoy ha dedicado gran parte de sus esfuerzos y de su trayectoria profesional, ¿no? Precisamente a esto, a situar en los museos y también en la historia de arte a mujeres que realmente han sido auténticas creadoras y que tienen que tener su lugar en la historia, como es el caso de Sofonisba. Y realmente ella ha hecho de la divulgación su profesión. Se nota que le gusta comunicar y que le gusta acercar a la sociedad el mundo del arte. Creo que algunos de vosotros la conoceréis más bajo el seudónimo de La Gata Verde, y para daros algunos datos más acerca de ella, os cuento que estudió Historia del Arte, pero que llega un momento en su carrera que se da cuenta que hay un abismo entre el mundo académico y la sociedad, y entonces decide dar el salto a las redes sociales a través del canal de YouTube La Gata Verde, en el cual intenta contar la historia del arte de una forma completamente diferente a como la habíamos escuchado antes, porque la he escuchado varias veces decir que nos han contado mal la historia del arte y además nos la han contado a medias, ¿no? Entonces, más allá de eso, ella es divulgadora, es comunicadora, trabaja llevando diferentes podcasts. Uno de ellos es La Señora del Arte, de Podimo, y además colabora en programas de televisión como El Condensador de Flujo. Además escribe en multitud de medios de comunicación, entre ellos eldiario.es o también Infolibre,
y además pone especial foco sobre artistas que han pasado a veces sin pena ni gloria por la historia cuando realmente han representado una auténtica revolución en el mundo del arte. Ha publicado el libro Te gusta el arte aunque no lo sepas, y más recientemente, aunque creo que es anterior, ha lanzado su proyecto Pintoras, que creo que es su auténtica pasión, y además espero que nos lo pueda contar ella, porque vosotros todavía no la veis, pero yo la veo que solamente con citar el título del proyecto pues le hacen los ojos chiribitas. Entonces, bueno, Sara Ruballo, hola, bienvenida. Estoy encantada de que estés aquí hoy hablando de arte, que oye, no hay forma mejor de empezar la tarde, porque estamos grabando este espacio por la tarde, que contigo y hablando de algo tan bonito como el arte y de mujeres. Pues muchísimas gracias, estoy encantada y a la par que pues sorprendida y agradecida, ya te he comentado, de que pues bueno, pues de que me deis la oportunidad de hablar, de expresarme, de seguir contando cuál es mi labor, mi investigación, y sobre todo que pues demostrando que sigue generando interés, ¿no? Claro que sí. Y además vamos a hablar justo del comienzo, ¿no? Porque tú estudiaste Historia del Arte, como hemos dicho, y llega un momento en el que dices, jolín, es que hay una distancia tremenda entre lo que es el mundo académico, academicista, los museos, este mundo de la élite, de las grandes, bueno, pues de la cultura súper elevada, y de repente dices, bueno, esto hay que llevárselo a la gente, a la sociedad. ¿Cómo se produce ese cambio? Y además es que utilizas para hacerlo algo bastante innovador en lo que es el mundo del arte, que son las redes sociales y concretamente YouTube, bajo ese seudónimo de La Gata Verde. Cuéntanos un poco cuándo te da ese clic y... Pues te cuento un poco. Pues la verdad es que se dieron como muchos factores a la vez que me llevaron a ir hacia ese camino. Lo primero era que cuando yo estaba estudiando Historia del Arte, la mayoría de la gente me decía, ¡ay, qué bonito! ¿Y qué pintas? Y claro, ahí ya me empezaba a dar cuenta como que los historiadores del arte había una parte de nuestro trabajo que no estábamos haciendo bien, que era el de comunicar al público general a qué se dedica un historiador del arte, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, cuando la gente ya entendía lo que es historia del arte, era como, qué bonito, pero no me des la chapa, ¿sabes? Como no me empieces ahora con la retaila hablándome barroco o gótico flamígero, por favor. Luego también me daba cuenta que a la gente le costaba muchísimo ir a los museos de su ciudad, porque todos vamos a los museos cuando estamos de viaje, pero a sus propios museos nadie iba, y entrar a las galerías de arte ya ni te cuento, porque son esas cajas blancas, esos sitios tan asépticos que parece que hay una distancia enorme entre el público y la persona que está ahí guardando los cuadros, ¿no? Y ya ni vamos a hablar del arte contemporáneo, o sea, la distancia que hay del público general con el arte contemporáneo es ya, o sea, un abismo imposible. Entonces, bueno, todo eso se sumó a que había tenido un bebé, no quería seguir estudiando para hacer un máster, hacer oposiciones y demás, no lo veía factible en mí, estaba bastante cansada con ese tema de seguir estudiando, más el bebé, y me apetecía conciliar. Entonces, durante el embarazo, como bien sabrás, pues una duerme poco y entonces consumía mucho YouTube. Y además me daba cuenta de que había gente que podía vivir de YouTube. Yo sabía que abriéndome un canal de YouTube no iba a conseguir vivir, porque había visto cómo vivía la gente de YouTube y tenía que tener unos números extraordinarios, que sabía que con un nicho tan pequeño como Historia del Arte jamás lo iba a conseguir. Pero algo me decía que podía ser una puerta, un escaparate, un lugar para empezar a aprender a hacer cosas. Entonces fue cuando, todavía estando el bebé en guardería y no sé qué, los ratitos que se les deja en la casita, pues que son 3 horitas al día, pues yo encendía la cámara y me empezaba a ensayar, realmente a ensayar, a hablar a la cámara sin miedo, a no tartamudear, a sacarte todos los fallos terroríficos del mundo porque somos súper autocríticas, aprender a investigar un guión, a centralizarlo, porque yo me saqué muchos créditos de la carrera yendo al Museo del Prado. Todos los créditos del libro me los saqué en el Museo del Prado porque tenía que aprovechar esa gran oportunidad de tener ese pedazo de museo tan cerca, ¿no? Y me daba cuenta que yo a veces estaba asistiendo a conferencias maravillosas, con una información espectacular, larguísimas, pero infumables. O sea, tremendamente tediosas y aburridas, y había que hacer actos de fe para estar allí hasta el final. Infumables para ti, imagínate tú para... Claro, para el resto de los mortales. Es decir, lo que me estás contando es impresionantemente interesante, pero, chico, me vas dando los datos y la sociedad va a otro ritmo. Entonces me dediqué a condensar toda esa información en vídeos cortos de 10-15 minutos.
para hacerlo mucho más accesible. Y luego también me daba cuenta que es que en YouTube no había nadie que hiciese un canal Había una muchacha que está todavía hoy especializada en arte funerario. Es muy bonito, todo el tema de las tumbas, los mausoleos, todo eso. Pero también era muy pequeña, hasta se la veía también incipiente, y yo dije, bueno, yo voy a abrir el mío. O sea que realmente no soy la primera, pero hay que darle crédito, pero sí que es verdad que soy de las primeras. Y entonces vi la posibilidad de eso. Y YouTube es un mundo apasionante, también bastante terrorífico y tóxico, pero allí aprendí a enfrentarme a la edición de vídeo, a la grabación, a verme en mi mejor plano. Pues al final eres pues, el director, actriz principal, maquillaje, iluminación, sonido, marketing, difusión. Claro. Lo haces todo. Te he escuchado decir que, dice, para 10-15 minutos de YouTube, decías, llegaba a trabajar 40 horas. Sí. 40 horas sin estar pagadas, sin remunerar. Decía, lo cual era un acto de fe. Total. Hay que ser muy valiente para tomar una decisión de esas características. Sí, sobre todo cuando le cuento a mi padre que no quería hacer derecho, que quería hacer historia del arte, que ahí se le cayeron todos los palos del sombrajo, y después cuando terminó la carrera le digo, no, que me voy a hacer youtuber. Y mi padre... Y ya alucinaba. Decía, hija, ¿qué será lo próximo? Sí, bueno. Ahora es uno de mis mayores fans, pero en el momento no lo entendía. No sé por qué. Te juro que no sé por qué, había algo dentro de mí que me decía que era el camino que tenía que seguir. Era una cosa que me permitía explorarme a mí misma, seguir en casa con mi bebé. Algo me impulsaba. Sabía que si otras personas lo habían conseguido con temas tan anodinos como moda, maquillaje que me compro cada día, o los videojuegos, dije, joder, pues ¿por qué no una cosa tan nuestra como es en nuestro arte, ¿no? Esto le tiene que interesar a alguien, aunque sean pocos. Y al final la cosa, pues bueno, pues fue un largo recorrido, fue muy duro. Ahora parece como una cosa de súper éxito, pero fue muy duro. ¿Cuántos meses duró ese...? 5 años. Venga. Claro, yo abrí el canal hace casi 10 años. Yo abrí el canal el 5 de octubre del 2015. O sea, pero 5 años hasta que empezaste a monetizarlo. Yo empecé... monetizar por lo menos, no digamos el canal, pero bueno, monetizar, empezar a recibir, a lo mejor a ser suficientemente conocida como para que salieran también otro tipo de proyectos, ¿no? Tuvo que haber una pandemia por medio. La historia fue que estuve desde el octubre del 2015 hasta que entramos en pandemia haciendo vídeos, regalando 40 horas semanales para hacer un vídeo, siendo literalmente mantenida por mi madre y mi marido, y criando mientras a mis niños, editando mientras daba de mamar de noche, haciéndome la ninja cuando estaban dormidos, intentar salir para sentarme a editar. Fue muy duro, muy duro, un trabajo muy solitario, muy frustrante, pero a la vez muy enriquecedor por mi parte, porque al final yo hacía lo que quería. Es verdad que nunca me dejé llevar por los comentarios de tóxicos que hay al otro lado, por ejemplo, hazme un vídeo de barroco que tengo examen la semana que viene. Cosas así, ¿no? Las peticiones públicas. Yo al final siempre investigaba o hacía lo que quería por mí misma. Por ejemplo, me has mencionado antes a Gilma. Gilma llegué por mi propia necesidad de investigarla, y a las mujeres también llegué gracias al canal. Ahora abrimos ese melón. Ahora nos cuentas, porque yo creo que la historia de Gilma, que la hemos comentado antes de entrar en el podcast, la verdad es que merece que la escuche todas las personas que nos oyen, ¿no? Sí, pero bueno, esta mañana, ayer por la mañana estuve en la radio también hablando de una monja samurái. O sea, te quiero decir que yo vidas con los libros de pintoras he conocido infinitas, pero yo llego a pintoras gracias al canal. Entonces yo me tiro 5 años trabajando en solitario, sin ganar ni un duro, que puedes monetizar a lo mejor cada 3 meses 80 euros, una cosa así. Ya, pero bueno, o sea, es que eso para que eso... Que no es irrelevante, no es monetizar. No. ¿Qué pasa? Que entramos en pandemia y de repente lo que ocurrió fue que en Radio y Televisión Española necesitaba vídeos educativos. Entonces, es verdad, me acuerdo de... Aprendemos en casa. Sí, me acuerdo perfectamente. Claro. Tuvieron que montar como rápidamente la historia esta de Aprendemos en Casa, y se pusieron en contacto, me consta, porque varios colegas lo hablamos, pues eso, pues vídeos de música, vídeos de mates, vídeos de historia, vídeos de diferentes temáticas. De diferentes temáticas educativas. Y claro, yo por supuesto dije, ostras, está todo el personal médico dejándose los cuernos para salvarnos. Digo, pues qué menos que si yo lo único que puedo aportar al Estado son mis vídeos, pues tomarlos. Digo, pero por favor, editarlos, porque yo hablo muy mal y esto va para televisión pública con chavales. Y los plancharon tal cual.
Pero bueno, en ese momento fue súper guay porque, claro, todos reunidos en casa, moló un montón. Fue muy guay. El verte en la pantalla grande con el logotipo de la cadena, pues es un momento como muy especial. Toda la familia se reunía para ver ese pequeño vídeo que ya habían visto 1000 veces y que tenía muchos años, pero fue muy especial. Y a partir de ahí, en el momento en el que ya empecé a tener pues justo ese momento, pues ya empecé a darme cuenta que la gente necesitaba la cultura, porque siempre lo digo que en la pandemia la ciencia salvó a los enfermos, pero el arte y la cultura salvó a los sanos, porque estábamos en casa aburridos. Entonces fue cuando creé el curso de Historia del Arte, se juntaron 200 personas de todo el mundo, de todas las edades, que nos reuníamos online para hablar de arte. Bueno, tú estabas alucinando. Para mí y para Marian fue tremendamente duro, porque estábamos creando el curso sobre la marcha. No podíamos coger COVID, no podíamos parar, no podíamos enfermar. Íbamos creando un tema de la semana siguiente, porque íbamos a tema por semana y teníamos solo uno creado y se empezó a vender el curso y teníamos 250, una barbaridad de gente que ansiosa de contenido y además yo tenía que dar la cara y entonces había que ir creando. Estuvimos trabajando como durante 6 meses seguidos, sin parar, de lunes a viernes, o sea, de lunes a domingo, pues unas 14, 16 horas al día, entre las dos. Wow. Pero fue muy guay porque, bueno, pues dentro de ese grupo se creó un vínculo muy guay, hay un grupo de WhatsApp de esos primeros alumnos a los que se van uniendo, la comunidad de médicos y enfermeras, los mensajes que me mandaban en aquel momento eran increíbles, rollo de... Es que cuando llego a casa no me apetece ponerle la televisión y tu curso, tu grupo, es un salvaguarda, ¿no? Es un lugar de confort. Qué bonito. Eso llena mogollón. Pues fíjate, justo me das pie a hacerte la siguiente pregunta, ¿no? Porque te he escuchado muchas veces decir que el arte es un reflejo de la sociedad a la que pertenece, ¿no? Y justamente es de lo que estás hablando, mira, se tuvo que producir el momento de la pandemia para que realmente, bueno, pues pudiéramos vivir el arte de una manera completamente diferente a como lo habíamos vivido hasta ese momento, ¿no? Sí que es verdad que hay algún dato que me chirría bastante y es que, bueno, pues por ejemplo, cuando has hablado tú mucho del Museo del Prado, ¿no? Y cuando hablamos del Museo del Prado vemos que, por ejemplo, solamente un 1% de las obras están firmadas por mujeres, ¿no? ¿Qué está pasando o qué tienen que hacer los museos y también las instituciones educativas para que realmente podamos hablar también del arte desde una forma más consciente y desde un punto de vista más equitativo, ¿no? Y también pues, desde un aspecto más diverso y con perspectiva de género? ¿Qué crees que se tiene que hacer, ¿no? Bueno, lo primero lo están haciendo, o sea, ya están trabajando en ello. Desde hace ya un tiempo se están poniendo las pilas. Lo que pasa es que sabemos que a nivel institucional, cuanto más grande, bueno, tú lo sabrás, cuanto más grande es una empresa, cuanto más grande es un equipo, es muy más lento va todo, más despacio va todo. Marian y yo trabajamos juntas, pim pam pam, y lo sacamos todo en un momento. Pero cuando trabajamos con empresas grandes sabemos que los tiempos son otros. Ni te cuento cuando encima es una institución como el Museo del Prado, ¿no? Que es como una cosa totalmente decimonónica, que va muy despacio. El problema de la falta de las mujeres dentro de la historia del arte y por extensión en el resto de campos son muchos factores. Es cultural, para empezar, y son una muchos estructura factores muy patriarcal, obviamente, que se ve reflejada en todos los ámbitos. Eso ¿no? es. Eso por un lado. Por otro lado, los libros se construyen, se escriben durante el siglo XVIII y XIX, que son 2 siglos especialmente misóginos, en los que las mujeres eran poco más que un adorno florero. Entonces, cómo esos señores iban a valorar en algún momento, si no valoraban las mujeres que tenían al lado, como para valorar a una mujer que vivió en la Edad Media y que hizo cosas, ¿sabes? Por otro lado, es real que las mujeres, pese a que hicieron muchas cosas, son menos que ellos. Eso es así, es una realidad. Yo en pintoras tenemos una investigación de hasta ahora publicadas 748 pintoras desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XVIII incluido, son 748. En el siglo XIX tenemos una friolera de 3.000 y pico, que hay que hacer una criba, estamos trabajando en ello. Pero es que si nos ponemos a contar todos los hombres que se dedicaron de manera profesional a la pintura, muy probablemente nos dupliquen o tripliquen, porque las facilidades sociales, naturales, culturales,
eran mucho mayores. Sí, en otro capítulo del podcast, que la gente que nos escucha lo sabrá, hablaba Mercedes Gulich del libro de Virginia Woolf de una habitación propia, ¿no? Eso es y justamente una habitación propia para escribir, pero también para pintar, claro. para esculpir, ¿no? Sí. Había que tener el tiempo y también la capacidad económica para poder hacerlo, ¿no? Y para poder llevarlo a la práctica. Pero también es verdad que hay otros museos, por ejemplo el Metropolitan, ¿no? ¿Te acuerdas del cartel de Guerrilla Girls, sí. ¿no? Donde hablaba precisamente de que tienen que hacer las mujeres para poder entrar, o sea, tienen que estar desnudas, porque decían que aún así en pintura contemporánea, que, jolín, ya estamos hablando, no estamos hablando de clasicismo, no estamos hablando de otras épocas quizá más problemáticas en ese sentido, más difícil de encontrar este tipo de artistas, pero en el Metropolitan también, o sea, creo que el 85% aproximadamente de los cuadros sí que están protagonizados por mujeres, por desnudos femeninos, pero realmente solo 25% están firmados por mujeres. Entonces, bueno, todavía ahí parece que queda bastante camino por recorrer. Lo has dicho, la mujer se la veía más como una figura contemplativa, como la musa, ¿no? Como el florero pues, al que pintar, que como una persona que fuera partícipe, ¿no? de la creación de arte. Claro, pero hay que contextualizar siempre, no hacer presentismo y entender que en cada siglo las mujeres han sido valoradas de maneras muy diferentes. Donde fue realmente un declive total y un ocultamiento impresionante fue en los siglos estos, en los siglos XVIII y XIX. Es importante además entender que yo hice mi carrera y yo en la carrera, hasta que llegué a la Complutense con Estrella de Diego, que fue una profesora monumental que me dio arte contemporáneo, y ahí de repente empecé a descubrir nombres de mujeres. Antes, en los 4 años, nunca vi ninguna sola mujer, y yo tampoco soy tan mayor. Entonces, en mi programa educativo no vi ni una sola mujer hasta que llegó una profesora feminista con estudios de perspectiva de género. Entonces, y ni siquiera yo fui consciente en el momento. O sea, yo ni siquiera me pregunté durante la carrera por qué no hay mujeres, o si alguna vez me lo pregunté, me debieron dar la típica respuesta de hay pocas y son tan malas que no merece la pena ni contarlas. Y yo me lo creí a pie juntillas. Yo llegué a las mujeres cuando acabo la carrera y abro mi proyecto de YouTube en internet, sola por mi cuenta, que investigando por mi cuenta, y que destapo la caja de Pandora. Y es ahí. Tú ahora mismo vas por la calle y le preguntas a cualquiera que te diga el nombre de 3, 5 pintores y te los van a decir, pero pregunta por una mujer, más allá de Frida y Artemisia Gentileschi, ¿quién más? Ya está parado. Sí. Entonces es importante entender que es que está siendo súper reciente la revisión. Es que la primera persona que se pregunta a nivel público en un paper, en un ensayo, es Linda Nochlin en los años 70, que se pregunta dónde han estado las grandes artistas. Y se pregunta en los años 70. Es verdad que han pasado 50 años, que llevamos un tiempo haciendo un trabajo, pero sí que es verdad que queda mucho por hacer. Para mí está muy normalizado decir Sofonisba, y está muy normalizado decir Lavinia Fontana y Rosa Bonheur y Hilma af Klint y tantas otras, pero el público no conoce. Entonces sí que es verdad que hay museos que están haciendo un gran trabajo y el trabajo va despacito. Hay que decir que el Museo del Prado ha pasado en el 2018 de tener 4 artistas en paredes a tener 27 a día de hoy, ¿vale? Entonces es un trabajo que se hace, sobre todo porque es un trabajo muy complejo, porque tú no puedes llegar, quitar a uno y poner a otra. También una cosa interesantísima es que todas las mujeres que están ahora saliendo del Museo del Prado, yo las veo, yo voy muy habitual al Museo del Prado porque hago visitas guiadas de continuo, y entonces veo que las mujeres están en pared y de repente ya no están porque están en préstamo. Esto es muy interesante. Esto significa que son menos y todos los museos del mundo las están reclamando. Bueno, entonces, por ejemplo, claro, el Cid, el León de Rosa Bonheur, que estaba en almacén desde 1798, en el almacén cuando su marchante se lo regala al Prado, está en el almacén hasta el 2018. Y desde el 2018 hasta el día de hoy ya ha salido, al menos que yo sepa, 2 veces para estar en préstamo. Una para ser la cabeza de cartel de una retrospectiva que se hizo en Burdeos de ella, y ahora está en Shanghái.
O sea, te quiero decir que las mujeres son menos, pero se está convirtiendo ahora como que estamos de moda, entonces ahora están siendo súper reclamadas. Bueno, bendita moda. Porque es verdad También. que lo has comentado, Sofonisba, por ejemplo, sí que estuvo en el Prado, Sí. estuvo también Lagnia Fontana, porque Sí. lo has comentado también. Y luego te he escuchado también decir que, por ejemplo, en el teaser más recientemente estuvo Maestras y la retrospectiva también de Isabel Quintanilla. O sea, que realmente sí que está habiendo un esfuerzo de la comunidad pues, museística, ¿no? Claro. Pues para que realmente puedan llegar al arte pues, otro tipo de perfiles que están mucho más ocultos, ¿no? O eran más desconocidos. Eso es. Además, hay que entender que el vacío es tan grande y por tantos motivos que hay que atacar el problema por muchos flancos. Sí. Además, es que ¿de qué manera tú llenas un vacío histórico? Lo primero, investigando. Lo segundo, contándoselo a la sociedad. Por ejemplo, pero ¿cómo se lo cuentas? Hay gente que ya tiene un bagaje o cierta cultura y tiene que añadir a las pintoras, como he hecho yo, añadir, ¿no? Entonces, como es el añadido, ya no están integradas. Sin embargo, yo, por ejemplo, a veces voy a mi cole y hago talleres o con la gente joven, pues digo, jolines, si no tienes ni idea de historia del arte, tienes una suerte increíble, porque de repente yo te ofrezco una historia del arte completa, paritaria y real, en la que tú vas a entender que Velázquez trabajó en el taller de su suegro con su mujer, con Juana, ¿sabes? Entonces, tienes que entender que las mujeres trabajaban dentro de los talleres. Sí. Por ejemplo, en esta última visita, en el último mes, 2 meses, en el Prado hay un Van Eyck. Bueno, hay un taller de Van Eyck, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ese taller de Van Eyck, pues siempre se ha pensado que era de alguno de los hermanos Van Eyck. ¿Qué pasa? Que en mi última investigación de hacer la reedición de Pintoras, el volumen 1, encontramos a María Van Eyck. ¿Y era ella? Pues no lo sé. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero cada vez que hay un anónimo o un taller, y yo sé que detrás de ese pintor o grupo de pintores familiar había mujeres, pues a mí me hace dudar e ilusionarme por otro lado. Claro. Entonces, dices, aquí hay una historia. Aquí hay Vamos algo, a investigar. Aquí hay algo. Entonces es interesante eso. Y luego también es verdad que no todo fue por misoginia pura, ni por machismo extremo. No todo fue por eso, fue por practicidad. Si tú trabajas en tu familia, con tu padre, tus hermanos, tus hermanas, tus primos, tus primas, y el taller tiene que salir adelante, como si fuese un taller de un obrador de pan, pues unos muelen el trigo, otros hornean, otros amasan, otros lo venden, pero el nombre de la panadería es el apellido, es el que es. Entonces hay que tener ciertas cosas en cuenta, Por ejemplo, de Sofonisba es muy interesante el caso de que siempre todo el mundo se echa las manos a la cabeza porque nunca fue considerada pintora. Nunca, jamás. Ella era considerada dama de compañía. Pero claro, hoy en día nosotros pensamos que una dama de compañía es una criada y que un pintor es lo más. Pero sin embargo, tú te extrapolas al siglo XVI, siglo XVII, donde vivió ella, y dices, ostras, es que ser dama de compañía era ser lo más, tenías una pensión vitalicia, estabas considerado en la escala social mucho más alto, y sin embargo, un pintor era un trabajo servil, trabajas con las manos, igual que un agricultor o un ganadero. Por lo tanto, que ella nunca jamás fuese considerada pintora, ni que cobrase una sola pintura y que como mucho la reina le regalase joyas y vestidos, pues es que era realmente un privilegio, pero visto con los ojos del siglo XXI es como desprestigio, pero no es así. Entonces, ¿por qué se llama Sofonisba? Cuéntanoslo. Porque no nos podemos quedar ya con esta curiosidad. Se llama Sofonisba porque su padre, Amílcare Anguissola, Amílcare es un nombre cartaginés, y Sofonisba también. Entonces Amílcare era un noble un poco venido a menos, de estos con títulos nobiliarios pues que no daban para mucho. Y entonces decidió que su primera hija se llamase como una princesa cartaginesa, ya que él tenía nombre de cartaginés, pues decidió que su primera hija se llamase Sofonisba. Que curiosamente Sofonisba, la princesa, se sacrificó para salvar a su familia. Y lo que pasó con la historia de Sofonisba Anguissola es que, claro, el padre, para tener a su preciado hijo, pues previamente tuvo 6 hijas. Entonces, claro, hasta que nació Amílcare, Asdrúbale, perdón, que es el hermano pequeño, otro nombre cartaginés. Uh-huh. Entonces, claro, Amílcare se encuentra con 5 o 6 hijas, más hasta que consigue el chico, y tener 6 hijas en el siglo XVI es un problemón,
porque es tener 6 dotes. Claro. Entonces, y él no tenía muchos cuartos. Entonces, ¿qué hacemos? Decidió educar muy bien a sus hijas para que cada una se pudiese posicionar lo mejor posible. Y Sofonisba la consiguió colocar súper bien, tanto que acabó siendo dama de compañía en el mayor imperio que había en este momento, que era la corte de Felipe II. Entonces, claro, pues les tocó la lotería. Y Sofonisba, de alguna manera, salvó a su familia. Igual que... Sí. Bueno, muy bonito. Pues para que tú veas. Bueno, vamos a hablar, porque hemos comentado varias veces, y de hecho cuando hacíamos la presentación, ¿no? Pues de nuestra protagonista de hoy aquí presente, hablábamos precisamente que eres una gran comunicadora, divulgadora, cuentas las cosas, las haces realmente amenas, ¿no? Y estás presente en muchas redes sociales, estás en X, estás en Instagram, estás también pues en YouTube, ¿no? Sí. Y realmente muchas veces tenemos un debate importante con el tema de las redes sociales, ¿no? Porque, ayer escuchaba precisamente en la SER, ¿no? Un estudio de UNICEF que habla precisamente de cómo las redes sociales pues están generando una adicción importante en los chavales, y ahora pues justamente ayer conocíamos este proyecto de ley que habla pues de que se puedan introducir en las consultas de los pediatras, ¿no? Pues algunas preguntas que puedan ayudar a detectar si un niño o un adolescente pues está enganchado o tiene una adicción a la parte de las redes sociales, ¿no? Que es algo que ya venimos escuchando bastante. Cuando hablaba el otro día también con María Blasco y con Margarita del Val en El Mundo Científico, hablábamos de un perfil de una TikToker, ¿no? Que pues intenta divulgar, ¿no? La parte de la ciencia desde una perspectiva pues muchísimo más amena, que puede llegar a la generación Z, etcétera, ¿no? Y en tu caso pasa un poco lo mismo, o sea, consigues conectar con públicos muy diversos y públicos a lo mejor que no se atreverían a acercarse al arte de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas en la parte positiva, ¿no? Que estas redes, que estos canales pueden ayudar a conectar con públicos y con parte de la sociedad que no llegaría al arte de otra manera? ¿Y qué te has encontrado tú realmente en estos canales, ¿no? Porque has hablado de también cierta toxicidad. ¿Cómo haces pues, para intentar pues buscar el punto de equilibrio? Que creo que va de esto, ¿no? El uso de las redes sociales. Cuéntanos. Yo encima que además tengo 2 niños, pues imagínate. Claro. A ver, es una pregunta que da como muy poliédrica, ¿no? Da como muchos puntos de vista y muchos temas muy interesantes. Tema redes sociales. Las redes sociales es una herramienta como otra cualquiera y tú la puedes usar bien o mal. Un cuchillo lo puedes utilizar para cocinar o para matar a alguien, y un coche para viajar o para atropellar. O sea, esto es así. Y las redes sociales o internet para lo mismo. De hecho, hay muchísima gente que se dedica a las redes sociales a divulgar y a difamar, y a divulgar mal, a difamar, y a meter bulos y a meter bronca, y todo porque con las redes sociales se puede llegar a ganar muchísimo dinero. Entonces hay gente que encuentra el filón y para adelante. Creo que la sociedad en general, no solo los chicos tienen adicción a ya no redes sociales, sino a lo que es tener una pantalla delante, la tenemos todos. Lo que pasa es que desde nuestra perspectiva de adultos consideramos que nosotros tenemos el rasero, ¿no? Y que como nosotros jugábamos con pionces en la calle, pues los chicos de ahora también tienen que hacerlo. Creo que cada cosa a su tiempo. O sea, cada generación, a mí jugar con coches de lata me parecía una cosa muy antigua, que era con lo que jugaba mi abuelo, y jugaba con la goma de saltar, ¿sabes? Entonces, creo que cada cosa tiene su tiempo, y si tú ahora a un niño le estirpas totalmente lo que es una pantalla, le anulas dentro de su crecimiento social. Lo que hay que tener es comedida, hay que tener un equilibrio, pero también nosotros, hay que reconocerlo, ¿vale? Entonces, yo como creadora de contenido, pues pasas por distintas fases. Cuando empecé hace 10 años, tenía una adicción fuertísima, sobre todo por el tema de la dopamina, no solo la dopamina, sino porque va eso asociado además también a que tú estás poniendo 40 horas de trabajo no remunerada, y que cualquier like, cualquier comentario ya es como un aliciente, ¿no? Ya es ese sueldo que realmente no cobras, pero bueno, lo camuflas de eso. Entonces yo tuve una adicción súper potente en la que cualquier cosa me destruía, cualquier comentario negativo, cualquier cosa, y sin embargo ahora tengo una relación con las redes sociales muy diferente. Apenas subo contenido, yo hago contenido de otra manera, yo hago contenido tele, radio, periódico, publicaciones, dando clase, online, presencial, haciendo visitas guiadas, yendo a coles. Hago contenido de muchas otras maneras, pero si te das cuenta, activa realmente, mi canal lleva parado 2 años. Twitter solamente subo cuando hago alguna cosa y porque tengo que comunicarla, y al final Instagram realmente alguna vez hago contenido, pero generalmente es comunicación de lo que estoy haciendo en otros sitios.
Una vez me hicieron una entrevista mis amigos ad absurdum, que son 3 historiadores, que son los que controlan el contenido de Fluzo, del condensador de Fluzo, y cada temporada nos reunían y nos hacían entrevistas, ¿no? Y me dijeron, joder, de todos los fluzos, de todos los historiadores que hacéis Fluzo, eres la más grande en en Instagram, dice, y sin embargo tienes una relación súper extraña con las redes sociales. O sea, ellos mismos se habían dado cuenta que yo tenía una relación muy rara con las redes, y es porque yo me he dado cuenta que mi vida es muchísimo más divertida, más interesante y más apasionante que las propias redes sociales. Entonces yo las redes sociales las utilizo como medios de comunicación y yo llego, suelto y me voy. O sea, abro la puerta, suelto la info y me voy. Y cuando tengo otro ratito más tarde, yo soy de, no, es que si no contestas al momento el algoritmo no te premia. El algoritmo ya, después de 10 años, me da igual. Si funciona, funciona, y si no funciona, no funciona. Quien quiere buscarme, que me encuentre, que es fácil. Entonces, creo que es verdad que hay una adicción muy potente, y además encima últimamente la velocidad de la que hablábamos antes, de yo condensar 3 horas de conferencia en 15-10 minutos, considero que está bien, porque al final no te quita mucho tiempo, pero tienes la información esencial. Al final es como hacer un puchero y quedarte con el sofrito bien, ¿no? Y sin embargo ahora, el hacer contenido de 15 segundos, dime tú. Hay un consumo excesivamente rápido. Claro, dime tú, ¿qué te voy a contar? Entonces me niego en rotundo a entrar en TikTok, a entrar en otras plataformas que sea un contenido, o sea, ultra mega rápido. Sí que es verdad que funciona como gancho para gente nueva. Contarte una cosa en 1 minuto, pues te creo esa curiosidad y ya si quieres investigar más. Pero, joder, es que hemos pasado de 15-10 minutos a 1 y lo ideal son 15-30 segundos. Chica, pues yo a este tren no me sumo. ¿Por qué? Porque yo misma me he dado cuenta como usuaria, como consumidora de contenido, que cuando yo estoy tumbada en la cama, tía, después de un día muy duro y no sé qué, y te metes ahí, venga, scroll, y ves un vídeo de gatitos, una receta que quieres hacer algún día y nunca vas a hacer, pero la guardas por si acaso, una que baila, una que no sé qué, un dato súper curioso del universo, oh, qué bonito, todo, qué interesante, no sé qué, pues pasan 1h30. No te acuerdas de nada. No te acuerdas de nada. Y digo, no quiero perder mi tiempo para hacer un vídeo para que alguien esté en mi misma situación y no se acuerde. Sí, porque estás en encefalograma plano. Claro. Creo que lo que estás haciendo es un poco consumiendo para... Y luego además los métodos de búsqueda, las distintas redes sociales son diferentes. Porque en Instagram, por mucho que uses el hashtag, no puedes encontrar nada de contenido concreto. Sin embargo, YouTube es maravilloso porque metes pin y y te sale. Entonces, pues eso, las redes sociales tienen su cosa. Pues fíjate qué cosas te contaron. No, pero total. Me rollo. Haces el podcast en Podimo de La Señora del Arte. Sí. Y ahí, bueno, pues lo que intentas también es un poco también lo mismo que luego has plasmado en Pintoras y también en tu libro de Te gusta el arte aunque no lo sepas, ¿no? Pero intentas descubrir, ¿no? Pues esas historias, ¿no? De mujeres, hacerlas, humanizarlas y hacer pues que la gente se quede con los detalles, porque muchas veces hablamos mucho cuando estudias Historia del Arte. Yo era una buena estudiante de Historia del Arte, pero estudias mucho la fecha, la cifra, no sé qué, y tienes tantos datos, tanta información, pero realmente lo bonito es que tú te acuerdes qué nos llama la atención, lo curioso, pues lo de Sofonisba, que ya no se me va a olvidar. ¿Ves? Entonces, al final es como realmente tú atraes a las personas y es precisamente lo que haces en el podcast, ¿no? Has estudiado muchísimas mujeres, has investigado sobre muchas, pero ¿cómo lo has vivido tú? Porque realmente mujer joven, en tu casa, con un bebé, en el mundo del arte, que es un mundo elitista, no parece que sea tu estilo, sino que más bien tu estilo es el acercarlo a la calle, a las personas, a la sociedad. ¿Cuántos sesgos te has encontrado? ¿Te has encontrado con sesgos de género tú personalmente en tu trayectoria profesional? Sí, por un lado, cómo he vivido Pintoras y por otro lado, los sesgos. Empezamos con los sesgos, que son lo heavy. Sí, claro, evidentemente. Tengo el pelo rosa, un anillo en la nariz, tatuajes y no tengo pelos en la lengua y digo más tacos que otra cosa, aunque aquí me estoy conteniendo, pero suelo ser así. Muchos sesgos. Muchos. De hecho, durante muchísimo tiempo yo no me sentí dentro de lo que es el mundo académico. Muchísimo tiempo. De hecho, incluso cuando estaba haciendo YouTube,
yo sentía cierto desprecio por las academias, por las universidades, institutos o cualquier centro cultural, porque ¿quién es esta que está contando las cosas como de una forma un poco banal? Que se está saltando el programa educativo. Claro, que lo está haciendo por su cuenta y riesgo, a su rollo, sin contar con nadie y no sé qué. Y durante los 2-3 primeros años, bueno, pues eso, hasta que llegó la pandemia, realmente fue una cosa como un poco de mirarme de reojo, de quién es esta, ¿no? Y por fin, las instituciones, tanto universidades, institutos, centros culturales, museos, galerías, bla, 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 se han dado cuenta de que nosotros no somos los enemigos, somos los aliados. Somos la gente que te va a acercar. Entonces, ahora de repente, pues, trabajo para universidades, trabajo para museos, soy eso, pues yo casi siempre, como siempre digo, soy pirata y a veces soy mercenaria. Y soy mercenaria de los ejércitos de las academias, museos y universidades y demás, y encantada. Lo que pasa es que después vuelvo a mi sitio, porque me han dicho muchísima gente, ¡ay, serías una profesora de universidad fantástica! Y digo, ya, pero yo no pertenezco a ese mundo realmente. No quise pertenecer desde el minuto 1 que terminé la carrera y no quise seguir el protocolo para entrar ahí. No voy a entrar ahora después de 10 años. Yo estoy muy a gusto haciendo mi vida, picoteando en muchos asuntos diferentes, siempre orbitando en torno a lo mismo, pero no me apetece entrar ahí. Pero sí, sesgos tuve un montón. Tuve un montón como por mi aspecto físico y por mujer. Y el de mujer es una historia muy curiosa, porque yo nunca me había dado cuenta, nunca sentí que yo había sentido misoginia. Nunca. Jugaba al fútbol, tenía muñecas, hacía mi vida normal. Nos pasa a todas. Soy una niña de los 80. Esto nos pasa a todas. Pero fue precisamente en el 2018 con la sacada del cuadro de Rosa Bonheur que te he comentado, el Cid, el león. Pues resulta que yo, unos años antes, en el 2016-17, cuando empecé a investigar las pintoras para sacar contenido para mi canal de YouTube, resulta que yo, investigando, a Sofonisba Anguissola precisamente, entro en el Museo del Prado, porque el Museo del Prado tiene, al menos que yo sepa, 3 o 4 obras y una de su hermana, Lucía. Entonces, claro, entro en la página web del Museo del Prado para buscar información, para hacer mi vídeo, y me encuentro un cartel divino. Oye, yo por cierto que al Museo del Prado lo adoro, porque siempre digo que es mi marido y el Thyssen mi amante. Siempre. Pero me encuentro un cartel en su página web que dicen como muy pitchy, que reconocen que tienen no sé cuántas mujeres, cuadros de mujeres, pero pero están guardados en el almacén y que solo los puestos tienen 4. Ya como que lo reconocemos, pues ya nos quitamos de culpa, ¿no? Entonces que a mí eso me indignó muchísimo. Y dejé a un lado el vídeo de Sofonisba y monté uno nuevo en el que contaba esta historia y abría un change.org. Sí, para las firmas, para que la gente firmase y el Museo del Prado sacase cuadros. Entre ellos el de Rosa Bonheur y Angélica Kaufman, por ejemplo, que estaba ya también ahí dentro. A mí consigo muchas firmas, pero no consigo gran cosa. Consigo firmas, pero nada más. Bueno, pues en el 2018, cuando de repente se va a hacer la exposición de Historia de 2 pintoras de Lavinia Fontana y Sofonisba Anguissola, en Twitter, mi amigo el barroquista, más toda una serie de historiadores que se menean mucho en Twitter, bueno, en X, que yo en X nada más que entro a cotillear y ver cómo se matan entre ellos, te ríes porque sabes que es verdad, es lo mejor que puedes hacer desde el palco. Entonces veo que están promoviendo un hashtag que se llama Una rosa para el Prado o La Leona del Prado. Entonces empezaron a hacer mucha bulla, consiguieron de repente pues que el museo sacó la leona, bueno, el león porque tiene melena de león, pero le llamamos la leona porque es de Rosa Bonheur, sacó el cuadro justo antes de la exposición, como en septiembre, octubre de 2018. Claro, todo esto el Prado nunca va a admitir que esto fue por la presión y demás. Me parece perfecto. El cuadro salió, que era realmente lo que queríamos. Por decisión propia o por presión, me da lo mismo. Lo que pasó después fue que una radio entrevistó a Barroquista y a Luis Pastor, que fueron un poco los promotores del hashtag. Entonces ellos mismos, yo estaba escuchando súper emocionada la radio en directo, entonces le estaban escuchando en plan de, mis amigos han conseguido algo súper guay, han sacado un cuadro, no sé qué, que es importantísimo, qué tal. Y estaban ahí entrevistando y de repente Barroquista dice, bueno, pero una cosa, realmente el mérito es de Sara Ruballo. Vaya. Y yo me quedé como, yo claro, estoy escuchando la radio y de repente hago así como, ¿cómo? Y me quedo así como súper atenta escuchando y dicen, sí, porque Sara Ruballo inició un change.org hace unos años pidiendo no sé qué, dice, pero hay que darle el crédito a ella, dice, pero es que ella es mujer y a ella no se le ha hecho caso.
Y es una tía mucho más grande que nosotros dos en Twitter, pero es una mujer. Y entonces en ese momento, te lo juro, empecé a llorar a borbotones con un dolor en el pecho impresionante diciendo, yo también estaba metida en el almacén con Rosa y no me había dado cuenta. Y han sido mis amigos los que me han dado una patada en la cara y te han dicho, entérate. Claro, y de repente apareció mi marido y me dice, ¿pero por qué lloras? ¿Qué te pasa? Y digo, porque Barroquista acaba de decir. Me dice, pero eso es súper guay. Digo, ya, claro que es súper guay, pero tú no entiendes lo que socialmente yo me acabo de dar cuenta. Claro. Fue una hostia. Fue un mazazo. Fue una hostia en toda la cara. Bueno, pero lo bueno es tenerlo. Lo bueno es tenerlo, porque yo creo que lo bueno es que cuando lo tenemos, pues empezamos a movilizar y a cambiar cosas, que es lo importante. Y entonces es cuando abrimos Pintoras. Vale. ¿Qué pasa con Pintoras? Cuéntanos Pintoras, porque es tu proyecto, es tu proyecto. O sea, lo más ilusionante y lo que, pues te brillan los ojos cuando hablas de él, ¿no? Pues Pintoras es una cosa súper especial, es un proyecto que nace precisamente buscando eso, información para hacer vídeos para YouTube, y yo pretendo hacer un vídeo de 40 horas de trabajo no remuneradas para hacer un vídeo de 15 minutos de cada mujer que yo me encuentre. Este es el plan. Vale. Y empiezo por el principio porque como soy muy caótica, digo, pues venga, vamos a empezar por prehistoria. Que en prehistoria hay vestigios, hay datos científicos que avalan el hecho de que las mujeres también hicimos pinturas rupestres. Vale, pues empiezo por el principio, y de repente me empiezo a dar cuenta de que yo no tengo ni 7 vidas de gata para hacer un vídeo de cada mujer, porque me empiezo a encontrar mujeres y mujeres y mujeres, y cada vez que cojo una aparecen 3 más, porque resulta que también pintaba su hermana, pintaba su madre, pintaba su abuela. Estaban conectadas. Todas conectadas, una red de mujeres impresionante. Entonces, claro, ya te digo, a día de hoy que tengo un listado cerca de 4.500 pintoras, pues imagínate, echa horas, no había horas. Entonces, hago un comunicado y digo a la gente que estaba siguiendo esa serie de pintoras, pues que no lo puedo hacer, que yo no llego, que me muero antes. Entonces, claro, que voy a tener que dejar a mis hijos mi legado para que sigan ellos. Claro, ¿sabes? Imagínate que quieren ser científicos. Me parten el plan. Bueno, total, que entonces ellas mismas me dicen que quieren echarme una mano y que por lo menos para encontrarlas a todas y al menos dejarlas reflejadas en un libro. Wow. Entonces, son las propias seguidoras. Entonces, bueno, monté un pequeño grupo de 20 mujeres de todo el mundo, de todas las condiciones del mundo. Lo que pasa es que en muy poco tiempo se cayeron y solo se quedó una, que es Ana Gallego. Ana Gallego, sí. Entonces, porque claro, es un trabajo no remunerado, a largo placísimo, en plan de me está loca que quiere encontrar a esta gente, y tú te sumas con toda la ilusión, pero luego tú tienes tu vida y evidentemente pues solo soy yo, la loca de Ana Gallego y yo. Entonces, Ana Gallego y yo tenemos un listado en el que ella es la que ha estado realmente encontrándolas e investigándolas, porque yo seguía con mi vida en paralelo con todos los proyectos. Yo al final lo que conseguía era tener una visibilidad pública muy grande que conseguía después avalar y poder vender el proyecto, mientras Ana, como una hormiguita, todos los días, pim, 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 pues de repente compone todo Pintoras. Hemos trabajado juntas, por supuesto, todas las dudas que ella ha tenido, porque no es historiadora, es pintora, me preguntaba a mí, al final se ha hecho una investigadora después de 7 años. Brutal. Espectacular. La tía se pone en contacto con todos los museos del mundo, pregunta, duda, bueno, ya entramos en todas las páginas de árboles genealógicos para ver las familias, ya sabe cuando dice esto a mí me parece que es una mujer y no es un hombre, y ya lo encuentra, o sea que súper. Pero efectivamente nosotras las dos siempre hablamos del listado como un listado de muchísimas emociones encontradas, porque cada vez que encontrábamos a una teníamos sentimientos encontrados y muy fuertes. Es ¿dónde has estado toda tu vida? O toda mi vida, que yo no sé qué, y tienes una trayectoria artística o una vida de película. Hemos encontrado monjas samuráis, pintoras en brazos, pintoras piratas, pintoras con 14 hijos, pintoras de reinas, gente que mantenía a su familia completa de no sé cuántos, estirpes completas, solo de mujeres. Pintoras, que te he escuchado decir que incluso son anteriores a luego pintores que se supone que han descubierto nuevos movimientos artísticos. Sí. Bueno, eso sí, eso por supuesto. O sea, por supuesto. Un mogollón de mujeres científicas que mezclan el arte con la ciencia. Wow. Muchísimas. Ilustradoras científicas, todas. Monjas que son capaces de desplazar su monasterio con todas sus novicias y crear enciclopedias completas para educar a sus propias novicias. Wow. ¿Sabes? Las primeras enciclopedistas, las primeras viajeras, las primeras de todo. Y claro, cada vez que te encuentras una vida así, eso te remueve. Te remueve como mujer decir, ¿y por qué yo no he tenido este referente? Siempre lo digo, mis referentes han sido las Spiegel, que está muy bien, pero se me queda corto.
sea, mujeres poderosas cuando yo era pequeña era Margaret Thatcher y María Teresa de Calcuta. Es que no había más. Tía, es que es muy triste. Y claro, de repente decir, ¿y estas tías dónde han estado? Y luego, por otro lado, eso es una alegría súper guay de que te he encontrado. Y luego, por otro lado, una pena de decir, joder, es que ¿por qué? No sé, no he sabido de ti. Y entonces ahí es donde empieza un fuerte sentimiento mío de culpa o de medio reestructuración, como de deber, como historiadora del arte y también como mujer, de devolverlas a su lugar. Y ahí se mezcla también con el otro libro, porque realmente el libro que te habían comprado era el de Te gusta el arte aunque no lo sepas. Sí. Tú ese lo escribes como en un mes y medio, te he escuchado decir, y realmente tú con lo que estabas era con pintoras. Sí. Porque era lo que a ti... No, a ver, ocurren dos cosas. Ocurre que cuando eres youtuber, aunque yo nunca me quería considerar youtuber, me quería considerar que eso era había más de comunicación, pero mucha gente durante un tiempo me consideró youtuber. Cuando eres youtuber y tienes un cierto número de seguidores, pues es muy fácil que se te acerquen las editoriales a ofrecerte proyectos. Yeah. Es fácil. Entonces, bueno, empezaron a llegar y entonces todo el mundo me decía, bueno, ¿y qué quieres? ¿Tienes algún proyecto entre manos? ¿Quieres escribir alguna cosa? No sé qué tal. Y yo decía, pintoras. Entonces siempre me respondían, editoriales grandes y pequeñas me respondían, eso no interesa, eso no vende, eso para ti... Y además encima yo tenía una idea súper clara, no sé si has tenido ocasión de ver los libros, están a tope de color, subrayados, con tres cintillos, bueno, a todo lujo. Entonces claro, me decían, es que tú el proyecto que tienes en la cabeza vale una pasta, o sea, olvídate. Bueno, pues total, que al final llegó Paidós y de Planeta, la rama de Planeta, y entonces me dice que quieren sacar un libro de divulgación de historia del arte conmigo, y yo le digo pintoras, y me dicen, no, un libro de historia del arte, y dije, pintoras, no, historia del arte, y dije, vale. Digo, pues vamos a hacer una cosa. Firmamos que me das 2 años para hacer el libro, porque yo antes me autopublico pintoras. Entonces me autopubliqué pintoras, sacamos 2.000 libros que solo se podían vender o a través de que nos conocieses personalmente a mí, a Ana o a Marian, o por mi web. Se vendieron en 10 meses, agotados. Fue una locura las presentaciones, me llamaban de toda España para ir a presentarlo, o sea, una cosa loquísima. Y entonces me empecé a comer el tiempo de escribir Te gusta el arte. Y claro, yo ya me vi contra la espada y la pared y dije, oye, este libro yo no lo hago. Y me dijeron, no, es que tienes que hacerlo porque está firmado y esto es contrato. Y dije, pues tengo 1 mes y medio, pues a por ello. ¿Qué pasa? Que la primera frase del prólogo de Pintoras dice, este libro no es un fin en sí mismo. Es un paso previo para construir una historia del arte real, completa y paritaria. Con sus hombres y sus mujeres. Se te fue un poco la mano con las mujeres. Sí, al final, como la premisa era todas dentro y ninguna fuera, pues al final... 80% dentro. Claro, pues van todas dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente lo que yo quiero construir es una historia del arte el doble de grande. Ya. Claro. Y para construirla necesitaba pintoras. Entonces, claro, como también me dieron un número limitado de páginas, Te gusta el arte aunque no lo sepas, es un manual de historia del arte, desde prehistoria hasta arte contemporáneo, pero hasta hoy, porque ese es otro fallo que tienen los libros de historia del arte, que en los años 60-70 parece que hay un vacío nuclear ahí y nadie te explica el arte contemporáneo ni nada y la gente así está perdida. Entonces decidí escribir el manual de historia del arte que yo quisiera haber tenido cuando estaba en el instituto. Entonces tiene un lenguaje súper tal y está fluidas, naturalizado, la presencia de hombres y mujeres tal cual. Sí, no están metidas con calzador, están metidas con calzador. Realmente está claro, no te digo, no, estaba Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael y Bárbara Longhi. No, o sea, está de una manera muy naturalizada. Pero claro, Pintoras, por otro lado, pues tenía que seguir, porque en ese año y pico que me dio tiempo, solo llegamos hasta el siglo XVII. Yeah. Desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XVII. Entonces había que continuar el siglo XVIII y el siglo XIX. En el XX no nos vamos a meter porque ahí sí que ya se nos va la olla. Pero así fue como empezó. Entonces empezamos a descubrir lo que te digo, pues un montón de casuísticas impresionantes. Vivimos 1001 aventuras haciendo el libro. Fue genial, nos hemos reído muchísimo. Tiene mil curiosidades el libro en sí. Yo presento el libro cada vez de una manera diferente porque a veces puedo hablar de lo impresionantes que son las vidas de ellas, el cómo llegan a ser pintoras, el por qué faltaron, el cómo conseguimos hacer el libro, 1000 avatares que nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado avatares como pues, los nombres chinos
lío total, porque claro, tú que sabes si es un hombre o una mujer. Claro. Entonces, cuando veis que no, es que falleció de sobreparto, bueno, pues a lo mejor es una mujer. Claro. Nos hemos encontrado una Lady Di Spencer. Entonces, como la historia se repite una vez más. Sí, además, como que la frase que se dice de la pobre es que cuánto aguantó con su marido después de con lo cornuda que era. Cosas así. Nos hemos encontrado frases... Qué casualidad. Ya, súper loco, súper loco. Nos hemos encontrado con la problemática, por ejemplo, de dos pintores que eran del siglo XVIII, súper fanáticos de los grandes maestros del Renacimiento, entonces deciden poner a todos sus hijos nombres de grandes pintores. Entonces tenemos a un Rembrandt van Peel, tenemos a un Rafael van Peyn y tenemos a una Sofonisba van Peel y tenemos a una Angelica Kaufmann van Peel. Y entonces eso a ese señor le debió parecer una idea maravillosa, como una especie de tributo, como si yo llamo a mi hija Marilyn Monroe. Pero ¿qué pasa? Que cuando la gente del futuro busque a Marilyn Monroe Ruballo, pues no va a aparecer Marilyn Monroe, la auténtica, la famosa. Y eso nos ha dado muchos problemas para encontrar a toda la familia Van Peel, porque claro, realmente se habían ocultado bajo los perfiles de las pintoras más famosas. Y Sara, de todas las no me hagas la pregunta. De todas no me la las hagas. mujeres... Venga, dame un referente, dame a alguien que digas... Es que es imposible, maja. Bueno, pues de tu vida, de algo De que mi te ha inspirado. vida. Sí, un referente. Es complicado, antes te he dicho las Spiegel. Un referente... No, es que siempre me hacen la pregunta de cuál eliges. Digo, ¿cuál elijo entre la monja samurái de la que hablé ayer en la radio, que la tía era monja budista, samurái, profesora de artes marciales, bailarina, ceramista, máster de preparación del té, poetisa y pintora? Hay que decir, o sea, yo quiero ser esa señora. Pero más allá de lo que hayan sido, de las historias No, impresionantes más allá de que tengan, eso, tiene que alguien haber en mi alguna que vida. te haya tocado Muchas. Es que, especialmente. por ejemplo, cuando conocí a Sarah Biffen, que es una pintora del siglo XVIII, que nació en una familia humilde de agricultores, que la venden con 12 años... Bueno, nació sin brazos, con muñones por los codos y con muñones vestigiales de piernas, y sus padres la venden con 12 años a un circo de freak show y la están paseando por toda Inglaterra como muñeca de freak, bueno, como bicho de freak show, y el señor que lleva el circo la enseña a pintar como para que tenga un algo que hacer. Un aliciente en la vida. No, para que su show sea como más completo. Ah. Entonces ella aprende a pintar con la boca, utilizando el pincel con la boca, y hace miniaturas encima, se especializa en miniaturas. Entonces pasa lo típico que pasa por allí un duque en el circo, lo flipa, le paga un curso de pintura y acaba exponiendo en la Royal Academy de Londres y teniendo una pensión vitalicia de la reina Victoria. Una tía que salva su vida naciendo en la peor de las circunstancias gracias al arte, pues tía, eso te aprieta la patata. Pero vamos, ¿qué historias de estas? Muchísimas. Todas las que quieras. ¿Y en tu Pintoras. vida? En mi vida, pues en mi vida pues hay muchos referentes. Al final las mujeres creo que nos nutrimos de todo el entorno que tenemos. Tú nutres un poco de tu madre, pero también la odias a veces un poquito. Entonces no se convierte en tu referente único. Así ¿sabes? somos. Así somos. O sea, eres consciente de todos los valores que tiene tu madre, pero siempre las ponemos en menos valor que los de una amiga, por ejemplo. Somos así de asquerosas. Pero bueno, mi madre, pues evidentemente la primera. Con mi hermana pasa lo mismo. Mi hermana mayor, pues eso, la amo, vivo, muero y mato por ella, pero también la mataría. Tus amigas, pues eso, vas cogiendo como un poco, vas nutriéndote de toda la gente que tienes un poquito alrededor, tanto en positivo como en negativo, ¿no? Y ahora, pues por ejemplo, uno de mis referentes pues es mi hija, por supuesto, mi hija pequeña, pero está mal que lo diga, pero uno de mis referentes también, y esto cuando se lo escucha se va a quedar muerto, es mi marido. Bueno, pero muy bien. Porque Oye, pese a llevar 5 años sin estar cobrando ni un Ya. euro, haciendo vídeos de YouTube con un bebé recién nacido. con 2, porque al final le con enganché 2, con claro. el segundo. O sea, que, vamos, ya te digo Claro. que te haya apoyado en ese Por sentido eso. no me extraña y me parece muy bien que lo digas, porque Sí. al final esto va de Hacer involucrarnos equipo. todos. Eso es. Casi nunca lo menciono y es verdad, porque al final, pues tía, después de 18 años, una hipoteca, 2 niños y 1000 avatares y 1000 problemas, pues al final como que la pareja no se pone en valor, ¿no? Y yo no suelo hablar casi nunca de él, te lo juro, ¿eh? Te lo juro que si escuchas esto se va a quedar loco. Pero es verdad que cuando lo pienso digo, joder, es que es el que siempre ha estado ahí. Más allá de mi madre, que nos une un lazo Claro. sanguíneo, ¿sabes? Entonces, esa persona que nunca te abandona, que siempre te impulsa y que yo he querido matar a la gata verde 1000 veces y él siempre me ha dicho, no, 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 sigue, 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 porque tienes un proyecto, porque... Qué bonito. Porque
estoy ahí para apoyarte, joder, pues también se dice, ¿no? Pues se lo tienes que decir más. Sí, a lo mejor un poco más, pobre Pablo. Pero es verdad que... Y sobre todo, pues bueno, pues esas partes de la pareja que también admiras, ¿no? Por lo que estás al final con una persona tanto tiempo y cuando a lo mejor pues lo de la parte pasional, sexual y todo eso, pues pasa quizá a otros planos porque está la familia, está el trabajo, están millones de cosas y te das cuenta y dices, joder, la inteligencia emocional que tiene este tío ya la quisiera yo para mí. Es muy importante, de verdad, el tener grandes mujeres, sí. Grandes mujeres, muchas grandes mujeres que conozco, oye, que tienen una pareja que les acompaña, sí. que les apoya y qué importante es eso. Sí, porque decirlo si no, al final públicamente. Terminan acabando en divorcio, también sí, te digo. claro, normal. Si no es complicado. Yo reconozco que hoy estoy aquí gracias a Pablo. O sea, si Pablo no está detrás, es imposible. O sea, yo no puedo tirar todos los días de mi madre con los niños. Bueno, pues oye, Sara, me ha encantado conocerte, de verdad que millones de gracias por acercarnos al arte de otra forma y por todo el trabajo que estás haciendo, que de verdad tenemos muchísimo que agradecerte, y a los demás también gracias por seguirnos y nos podéis ver y escuchar en Spotify, en iVoox y en YouTube. Hasta luego.